Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Así que estamos en el capítulo 4 y vamos a retomar nuevamente el capítulo 4 y vamos a considerar ahora del verso 7 hasta el verso en adelante, el verso 7 en adelante. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar el día de hoy. Así que vamos a leer primeramente el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Hermana Leonor, ¿lo puede leer, hermana? Mas el fin de todas las cosas se acercan, después sobrios y velar en oración. Ok. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ¿verdad? En los versos anteriores ya habíamos visto cómo el Evangelio ha sido predicado precisamente porque el propósito de Dios es que un día va a juzgarnos. Entonces, puesto que el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro ahora en el verso 7, el fin de todas las cosas se refiere al fin del mundo. El fin de todas las cosas se acerca y cuando el fin de todas las cosas llegue, entonces las personas vamos a ser juzgadas. El Señor habrá de venir y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, Pedro va a empezar a decir aquí, en los 2 o 3 versículos siguientes, algunas cosas que los cristianos debemos hacer para estar preparados para ese momento cuando el fin de todas las cosas llegue. Lo primero que Pedro dice aquí es que ellos deben de ser sobrios y velar en oración. Eso es lo primero que se debe de hacer, puesto que el fin de todas las cosas se acerca. Pero antes de entrar, hermanos, a esa primera cosa que Pedro dice que debemos hacer, hablemos un poquito acerca de esta primera parte del verso, cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca. Pedro, sin duda alguna, estaba hablando aquí del final del mundo y de la segunda venida del Señor. Un aspecto importante aquí es que Pedro dice que ese momento estaba cerca, ¿sí? Interpretaciones equivocadas de la Escritura, hechas por personas que realmente demuestran su poco conocimiento bíblico, aseguran, por ejemplo, que las palabras de Pedro no se cumplieron, porque hace casi 2000 años que Pedro dijo esto y todavía el fin no ha venido. Otros piensan que Pedro estaba diciendo que el fin sucedería en sus días, o en los días muy cercanos a la vida de él. Así que por lo tanto, algunos piensan que los apóstoles tenían una visión equivocada acerca de la segunda venida del Señor. Todavía más aún, hay quienes basados en esto han desarrollado una teoría, equivocada por cierto, que es conocida como la teoría del año 70. La teoría del año 70 argumenta que Cristo vino en el año 70 en la destrucción de Jerusalén, y que lo que Pedro estaba diciendo aquí se refería a la destrucción de Jerusalén. Nada que ver, porque como ya hemos visto, la destrucción de Jerusalén tenía interés para los judíos, mas no para los gentiles. Y esta carta está dirigida a gente que vivía, hermanos, entre los gentiles. Todas las ciudades que se mencionan, como ya lo hemos visto varias veces, son ciudades mayormente gentiles, las ciudades a las que Pedro dirigió su carta, además de algunos otros pasajes que hablan acerca de que a quienes estaba hablando Pedro tenían muy poco conocimiento de la ley y tenían una nula relación con Dios, lo que no sucedía con los judíos. Así que la teoría del año 70 pues es una teoría equivocada. En sí, ¿qué enseña esta teoría? Bueno, enseña que todas las aseveraciones que hay aquí en la Escritura acerca de la venida del Señor se refieren al año 70, ¿verdad? Pero nada de eso es cierto. Ahora, ¿qué es entonces lo que Pedro estaba queriendo decir cuando dijo el fin de todas las cosas se acerca? ¿Sí? Fíjese, el contexto en el que Pedro está hablando aquí dice que está hablando a cristianos de origen gentil, como ya vimos. Por lo tanto, no está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Realmente, hermanos, Pedro no está hablando de que la segunda venida ocurriría en un tiempo muy cercano a sus días. No está hablando de eso. Está hablando más bien de que los cristianos
deberían de estar a la expectativa en todo momento sobre la segunda venida del Señor. ¿Pedro conocía cuándo vendría el Señor? ¿Pedro conocía esto? ¿Sí? Hermano Pío, ¿usted sabe cuándo vendrá el Señor? No. Sé que vendrá. Sé que vendrá. Por lo tanto, a nosotros también nos queda bien, como le quedó a Pedro bien decir, la venida del Señor está cerca. Porque, en primer lugar, porque entre más tiempo pase, más cerca está la venida del Señor. Ahora, ¿qué tan cerca? No lo podemos saber. Pedro tampoco podía saber qué tan cerca estaba la venida del Señor. Por lo tanto, la frase que Pedro expresó aquí tiene el propósito de decirle a los hermanos que ellos deberían de estar a la expectativa siempre. Fíjense en esto, hermanos. Si cada uno de nosotros como cristianos viviéramos cada día como el último día que estamos esperando vivir sobre esta tierra, tal vez viviríamos diferente nuestro cristianismo. ¿Qué pasaría, Mari, si mañana que te levantaras supieras que es el día en que va a venir el Señor? Bueno, pues desde hoy no dormiríamos tal vez, ¿verdad? Estaríamos aguardando ese momento, ¿sí? Como ha sucedido con muchos falsos profetas a través de los tiempos modernos, que han argumentado que el Señor vendrá en tal día o en tal fecha. Algunos han dejado de trabajar, ¿sí? Y se han ido a las montañas para poder ver primero que nada la venida del Señor en las nubes. Nada de eso ha pasado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Biblia dice que no podemos saber cuándo vendrá el Señor, ¿sí? Así que la idea de Pedro era que ellos estuvieran a la expectativa cada día sobre la cercanía de la venida del Señor. Hay un hermano, estudiante aquí en la escuela de predicación, que dice que escuchó a un hermano predicar de esta manera: si todos nosotros viviéramos cada día de nuestra vida esperando que ese día regrese el Señor, entonces haríamos todo lo que el Señor quiere, porque sabríamos que no habría más oportunidad para nosotros para hacer su voluntad más que este día. Hermanos, esa es la idea que quiere dar el apóstol Pedro aquí, cuando dice la venida del Señor o el final está cerca. ¿Qué tan cerca? Bueno, tan cerca como que puede ser el día de hoy, o como que puede ser el día de mañana, o como que puede ser dentro de una semana o 2 años. No podemos saber el tiempo, pero lo que sí podemos saber es que el deseo de Dios es que estemos a la expectativa en todo momento. Ahora, la pregunta que debemos hacer nosotros es: ¿vivimos nuestra vida esperando el regreso del Maestro? ¿Podría decir yo confiadamente ahorita estoy listo si el Maestro viene ahora? Si decimos que no, algo no está bien en nuestra vida, porque cada cristiano es lo que debería de anhelar, la segunda venida del Señor. Fíjense, hermanos, al final de la carta a los Corintios, Pablo se despide diciendo: Cristo viene, Maranata, ¿verdad? La palabra Maranata era un saludo común que usaban los hermanos en el primer siglo. Hoy nosotros acostumbramos decir Dios te bendiga, hermano, ¿sí? Ellos decían Maranata, hermano, Cristo viene, hermano, ¿sí, hermano Pío? Hermano, quizás una de las cosas que están sucediendo aquí, en lo que está hablando Pedro, que la venida del Señor está cerca, él sabe, como se está diciendo ahorita, como se ha creído, que esto depende única y exclusivamente en Dios. Entonces, cuando él mismo habla en la segunda carta, él habla y dice allí en la segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, para Dios no cuenta el tiempo. Y esto sigue estando en la potestad de Dios. Entonces él usa ese término, pero desde luego él sabía que esto dependía de Dios. Absolutamente, ¿verdad? Así que vivamos, hermanos, con la expectativa de que el Señor puede venir pues, cualquier día, ¿verdad? Cualquier día. De hecho, hermanos, esa es la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Vaya tantito a Mateo capítulo 24, versículo 37.
Mateo 24, 37. Si hay un capítulo en la Biblia más malinterpretado, especialmente por los grupos religiosos de nuestros días, es Mateo 24, ¿sí? Y hay cosas, hermanos, que se aplican mal, pero en Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús dice algo muy importante. ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muy bien. Él dice que la venida del Hijo del Hombre será, ¿cómo? ¿Como en los días de quién? Como en los días de Noé. Pero antes, mire lo que dice el verso 36, Josué. ¿Qué dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ok? ¿Por qué Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe? Bueno, porque ahora Jesús, en esta parte de Mateo 24, 36 en adelante, va a hablar de su segunda venida. Mientras que del capítulo 24, desde el verso 4 más o menos hasta el verso 35, Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? Así que nada de lo que dice del 24, en el capítulo 24, del verso 3 hasta el verso 35, se refiere a la venida del Señor, hermano. Eso se refiere a la destrucción de Jerusalén. Y del verso 36 en adelante se refiere a la segunda venida del Señor. ¿Sí? Es muy fácil entenderlo porque de la destrucción de Jerusalén sí habría señales. El Señor les da señales acerca de qué es lo que ellos podrían ver antes de que el fin de Jerusalén viniera. Pero de la segunda venida del Maestro, dice, será como en los días de Noé. No hay señales. Así que cuando la gente ve un terremoto y se alborota y dice, es una señal del fin del mundo, miente rotundamente. Porque un terremoto, una catástrofe, cosas que pasan en el mundo nunca serán señal de la segunda venida del Señor, porque el día y la hora nadie sabe. No hay señales para la segunda venida del Señor, hermanos, en la Biblia. Todas las que las gentes argumentan son simplemente malas interpretaciones. En Mateo 24, por ejemplo, en el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ah, caray, ¿cuáles cosas? Bueno, vea el verso 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Así que por eso ellos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas, Señor? ¿Cuándo es que este edificio será derribado? Y luego, pero no solamente preguntaron eso, sino que dijeron además, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas las que realmente hicieron ahí los discípulos al Maestro. Por eso, del verso 4 hasta el verso 30, ¿y qué dije? 36, 35, hasta el verso 35, se refiere a la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Y del verso 36 en adelante se refiere a la señal de su venida y del fin del siglo. ¿Ok? Así que, bueno, eso es para que no nos confundamos. Pero no era mi intención hablar de eso, sino simplemente tomar Mateo capítulo 24, verso 37, para hablar de que como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Ve ahora el verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Y qué hicieron ellos? No entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa era la pregunta. Jesús les dice, así será. La señal de mi venida será como en los días de Noé. ¿Hubo alguna señal en los días de Noé para decirles, ahí viene el agua, métanse? La única señal que hubo fue la predicación de Noé por 120 años. Como hoy la única señal que hay es la predicación del Evangelio. Eso es lo que le va a advertir a la gente que el fin viene. ¿Sí? Así que Pedro, acá, regrese a 1 Pedro, estaba hablando de el fin del mundo, de lo que Jesús ya había dicho que sería como en los días de Noé. Jesús también ahí en Mateo 24 dijo que sería como ladrón en la noche, sin advertencias.
Pablo también usó la misma expresión del Señor como el ladrón en la noche, en 1 Tesalonicenses 5:2, etc. Por lo tanto, puesto que no es posible conocer cuándo será el regreso del Señor, entonces los cristianos de todos los tiempos deben estar a la expectativa. ¿Cuándo? Diariamente, Miguel. Diariamente, Armando. Diariamente, Marcos. Tenemos que estar a la expectativa de la segunda venida del Señor. Imagínense que el Señor viniera ahora, hermanos. ¿Se imagina el gozo que habría entre nosotros en ese momento? Ver al Señor, venir en las nubes, y que usted sea arrebatado, y que sea llevado para estar por la eternidad. No 7 años, como dicen los del rapto, ¿verdad?, con los premilenialistas, sino por la eternidad, ¿no? Por la eternidad en el cielo. ¿Sí? Va a ser un momento glorioso ese, hermanos. Por eso es que el Señor describió ese momento como las bodas del Cordero. ¿Qué pasó con aquel que no estaba vestido adecuadamente para las bodas? ¿Qué pasó? Échalo fuera. Así que hay que estar vestidos, porque las bodas del Cordero están cerca. ¿Cuál es el primer paso para vestirnos adecuadamente? Bueno, estar revestidos de Cristo. ¿Sí? ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Gálatas 3:27. Por lo tanto, el primer paso para que una persona se revista de Cristo es que sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces estará listo, estará vestido. Y de ahí en adelante una vida de fidelidad. Bueno, no es mi intención hablar mucho de eso, sino que veamos ahora, para continuar con 1 Pedro 3, 1 Pedro 4, verso 7. Entonces, Pedro va a empezar a hablar aquí. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para estar siempre preparados para la segunda venida del Señor? ¿Qué hay que hacer? Primero, sed pues sobrios y velad en oración. Eso es lo primero. Recuerde que Pedro no está hablando aquí a no cristianos, está hablando a cristianos, aquellos que ya se habían revestido de Cristo. Por lo tanto, pudiéramos decirlo así también. Nosotros que nos hemos revestido de Cristo, si hay algo que tenemos que hacer para poder ser aún hallados vestidos dignamente para las bodas del Cordero, es que velemos, es que estemos despiertos, es que estemos sobrios, es decir, que estemos en nuestros 5 sentidos, es que estemos orando permanentemente a Dios. Esta, hermanos, es la primera cosa que Pedro les manda a sus lectores que tuvieran en su vida. Las palabras sobrios y velad son similares en significado, son similares. Y lo que está tratando de hacer aquí el apóstol Pedro es hablar de que las personas deberían de estar siempre despiertas y con una mente autocontrolada, es decir, con los pensamientos correctos. Sed sobrios y velad habla de estar alerta, estén alerta. Jesús nos lo dijo una vez cuando los discípulos se durmieron en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, Jesús dijo. Jesús habló de velar como una manera de que estemos despiertos, estemos alerta. Ahora la pregunta es: ¿alerta de qué? ¿O alerta contra qué? Bueno, alerta contra las acechanzas del diablo, alerta contra aquellas cosas que nos puedan desviar del patrón divino, ¿sí? No solamente hablar de problemas morales que tienen que ver con la santidad que debe de haber en nosotros, sino también con problemas doctrinales. Es algo que tenemos que estar siempre despiertos, siempre alerta. No hay que darle entrada a nada que tenga que ver con la falsa doctrina, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, hermanos, que recientemente aquí en Monterrey tuvimos algún detalle con algunas cosas que tuvieron que ver con la reunión nacional en Oaxaca, por el tipo de personas que estaban yendo allí a predicar, personas que son liberales, personas que no les importa ir a una reunión aunque no sea la iglesia del Señor, personas que creen que podemos tener libertad para usar instrumentos musicales, ¿sí? Claro, las personas van ahí y dicen: no pasó nada, yo no vi nada malo aquí. Pues sí, ¿a poco crees que lo va a hacer ahí delante de ti sabiendo que no creemos así?
Pero hay videos donde tú puedes ver a esa persona, donde él está predicando en una iglesia donde hay instrumentos y una mujer está dirigiendo los cantos. ¿Sería correcto que nosotros como cristianos permitamos a alguien que comulga con esas ideas que nos esté enseñando la palabra de Dios? ¿Usted cree que sea correcto eso? Es que andamos haciendo allá. Esa es la pregunta. ¿Qué andamos haciendo allá? No, es que ustedes siempre quieren intervenir. Bueno, nosotros les estamos advirtiendo. Nosotros no podemos detener a las personas para que no vayan. No podemos hacer eso. Pero es nuestro deber como hijos de Dios y como cristianos y como defensores de la verdad, advertir a los hermanos sobre lo que se pueden encontrar y sobre lo que puede pasar. Pero hacer esto, hermanos, es abrir una rendijita, es abrir una puertecita al error. ¿Cuántos de ellos no se van a contaminar? ¿Cuántos de ellos no terminarán en unos años creyendo lo mismo o aceptando las mismas enseñanzas? Ese es el riesgo. ¿Sí? Así que, hermanos, velad y velad aquí, sed sobrios y velad, tenía que ver no solo con el aspecto moral, con la santificación que ellos deberían de tener, sino también con el aspecto doctrinal. Ellos deberían de estar alertas ante todo eso. Una mente sobria es una mente que está controlada, que no se deja llevar por malos pensamientos o por razonamientos emocionales equivocados. La manera, hermanos, más adecuada de estar listos para la segunda venida del Señor es que siempre estemos velando con la mente enfocada en su regreso. Su forma de vida debe ser adecuada, y si es adecuada, entonces no seremos sorprendidos cuando ese día llegue. Pedro también dijo que había que velar en oración. La oración es fundamental para poder tener una buena relación con Dios. Yo no puedo decir que realmente tengo una buena relación con Dios si no oro. Por eso la manera de estar alertas es estar en una oración permanente. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dijo a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5:17, un verso que no sabemos de memoria. ¿Cuántas veces debemos de orar, según Pablo? ¿Cuántas veces? Sin cesar. Sin cesar. ¿Significa entonces que la hermana Patti no va a cuidar a sus niñas y se la va a pasar orando todo el día? No significa eso. ¿Significa entonces que Mario ya no va a ir a trabajar al Super 7 porque tiene que orar sin cesar? No. O que la hermana Diana ya no va a organizar las escuelitas de verano porque además de que termina bien cansada, pues tiene que orar sin cesar. No. Lo que significa eso es que la oración debe de ser constante, todos los días, permanentemente, aprovechar cada momento que tengamos para orar. ¿Sí? Así que la oración es descrita en la Biblia como una herramienta poderosa, hermanos, para mantener una buena relación con Dios. Por lo tanto, la oración es el medio por el cual los cristianos nos comunicamos con Dios. Ese es el medio por el cual usted puede hablar con Dios. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que solamente clamamos a Dios cuando estamos en dificultades. Ese es el problema. ¿Sí? Voy a llegar tarde. Ay, Dios, ayúdame para no llegar tarde. Sí, pues porque vas a llegar tarde, por eso estás clamando a Él. Ay, me duele mucho la cabeza. Dios, ayúdame porque se me quite este dolor de cabeza. Sí, por eso clamamos a Él. Pero ¿cuántas veces hemos clamado a Dios porque no nos duele nada? Porque no tenemos ningún problema, sino porque estamos acostumbrados a orar constantemente. La oración es la que nos comunica con Dios. No podríamos nosotros tener comunicación con Dios si no oráramos. Una pregunta que nos debemos hacer nosotros, cada uno en lo personal, es: ¿cuántas veces yo oro al día? ¿Cuántas horas nos da Dios en un día? 24. ¿Cuántas de esas usamos para trabajar? A lo mejor 8, ¿verdad? Algunos usan más de 8. ¿Cuántas horas usamos para dormir? Pues a lo mejor otras 8. ¿Cuántas nos quedan? Pues otras 8. ¿Sí? ¿Cómo usamos el resto de esas 8 horas? ¿Cuántas horas estás en Facebook? ¿Cuántas horas ves novelas? ¿Cuántas horas convives con tu familia? ¿Cuántas horas usas para divertirte? ¿Cuántas horas usas para todo lo que nos gusta hacer? ¿Y cuánto de ese tiempo lo usamos realmente para orar a Dios? Hay trabajos que permiten orar a Dios, hermanos. ¿Sí? El trabajo de la mujer en la casa permite orar a Dios. No le estoy diciendo que cuando usted ora, forzosamente tiene que dejar de hacer lo que está haciendo.
¿No creen, hermanas, que mientras está la casa en quietud porque sus hijos se fueron a la escuela, mientras está sacudiendo el cuarto, o está lavando las vasijas, o está echando la ropa a la lavadora, o pasándola a la secadora, ¿no cree que puede ser un buen tiempo para que usted ore y ore por aquellas cosas que usted necesita en lo personal, o por lo que usted le quiere agradecer a Dios? Bueno, entre más oremos, hermanos, más cerca estamos de Dios, más en comunión estamos con Él. Por lo tanto, ¿qué deberían de hacer estas personas o estos cristianos? Puesto que el fin de todas las cosas estaba cerca, primero, sean sobrios y velen en oración, estar velando en oración y estar con una mente alerta siempre para no ser desviados de su relación con Cristo. Hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas que nos debilitan, muchas cosas que nos desalientan, muchas cosas que nos hacen perder el enfoque que debemos de tener en Dios. Y a veces les damos cabida muy lentamente, y cuando acordamos, ellos toman control de nosotros y perdemos el verdadero enfoque que debemos de tener. Ahora, vamos al verso 8. Veamos la segunda cosa que Pedro mencionó aquí. ¿Qué más tenían que hacer ellos? Bueno, además deberían de tener ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Otra manera para estar preparados para el día que el Señor venga es que tengamos nosotros ferviente amor. ¿Ok? Eso es la otra cosa que es necesaria. Así que, por principio de cuentas, hermanos, fíjense cómo dice el versículo. Tened ferviente amor con tu esposa. ¿Dice así? ¿Dice así? No. Tener ferviente amor con tu vecino. No. Entonces no debemos tener amor con nuestro vecino. No, no estoy diciendo eso, sí debemos tener. No debemos amar a nuestra esposa o esposo. No, no estoy diciendo eso, debemos amarlo. Pero quiero que vea el énfasis aquí. ¿Entre quién? ¿Entre quién debería de haber ese amor, hermana Esmeralda? Entre los hermanos, entre vosotros, entre vosotros. O sea que si no hay amor entre nosotros, y nosotros no aprendemos a amarnos unos a los otros, entonces no estamos preparados. No estamos preparados para la segunda venida del Señor. Así que por principio de cuenta quiero decirle esto. ¿Usted tiene algún resentimiento contra alguien aquí, contra un hermano, contra una hermana? Necesita arreglarlo. Necesita arreglarlo. Jesús lo dijo de otra manera. Si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial que está en los cielos los perdonará a ustedes. Así que es por eso que Pedro está diciendo aquí, tengan ferviente amor entre ustedes para que estén preparados, porque el tiempo está cerca, la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Hay hermanos a los que es muy fácil amar, pero hay hermanos que somos más difíciles de amar. Pero, hermanos, la Biblia nos manda a que nos amemos a todos, que amemos a todos, que tengamos un amor fervoroso, un amor ferviente. Así que, repito, si usted tiene un resentimiento con alguien, con algún hermano, usted necesita arreglar ese resentimiento, necesita sacar de raíz eso que usted tiene en su corazón, porque eso será un impedimento para que usted pueda estar vestido dignamente para cuando el Señor venga y sean las bodas del Cordero. Así que por eso es que Pedro dice, ante todo. Ahora miren la frase, ante todo. La palabra ante todo da a entender que esta es una parte importante, fundamental. ¿Usted cree que el Señor no sabe, no conoce nuestra naturaleza humana? Él nos creó. ¿Usted cree que el Señor no sabe que tendemos de repente a no llevarnos bien entre nosotros? El Señor lo sabe, por eso es que escribió esto. Porque Él sabía que en la iglesia iba a haber esos roces, iba a haber esas dificultades. Y es que, hermanos, todas las personas somos diferentes, pensamos diferente, tenemos ideas diferentes opiniones diferentes en ocasiones, y eso nos hace que de repente, hermanos, haya fricción entre nosotros. Pero no hay fricción, no hay problema que no pueda ser realmente arreglado si yo amo a mi hermano. He estado estudiando con algunas familias, hermanos, de aquí de la congregación, y a esas dos familias les he dicho esto,
Qué maravilloso ejemplo encontró el Señor para enseñarnos cómo debe ser la relación que debemos tener entre nosotros. El Señor nos tomó como su familia, como su familia. La pregunta es esta: ¿las familias nunca tienen diferencias? ¿Nunca tienen diferencias en las familias? Sí, hay diferencias, ¿verdad? Hay momentos en que un hermano no quisiéramos ni verlo, pero luego lo vemos y se nos pasa. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro hermano, porque es nuestro hermano, ¿sí? Así que el Señor, hermanos, no encontró una mejor manera de describir cuál debe ser nuestra relación que llamándonos su familia. Y es que en la medida que yo vea a Marcos como mi hermano, como parte de mi misma familia, entonces lo que haga Marcos y me afecte a mí, a lo mejor me va a enojar en un momento, pero al final de cuentas el amor que yo le tengo porque es mi hermano va a cubrir la falta que él hizo. Esa es la idea que Pedro quiere dar aquí. El amor cubrirá multitud de pecados. Así que, hermanos, si hay resentimiento entre nosotros, aprendamos a vernos como lo que somos, la familia de Dios. Y en una familia hay desacuerdos, hay ideas diferentes, hay opiniones diferentes, ¿sí? Pero estamos unidos, estamos juntos y vemos los unos por los otros y arreglamos las diferencias los unos con los otros, ¿sí? Bueno, por eso es que Pedro dice aquí: ante todo tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta es la segunda cosa que Pedro le mandó. La palabra ferviente, hermanos, da la idea de un amor, fíjese en esto, que no termina. En el idioma original, la palabra esa, ferviente, que se tradujo aquí como ferviente, habla de una cosa o de un amor que nunca se termina. Así debe ser el amor, así es el amor que hay entre nuestros hermanos en la carne. Es un amor que nunca se termina, ¿sí? Podemos tener diferencias, pero nunca se termina. Hace algunos años, el hermano Joel me hizo el favor de llevarme a mi casa, allá en San Fernando, Tamaulipas. No sé si el hermano se acuerda. Todavía no estaba tan fea la violencia, y fuimos, el hermano Joel y yo, y cuando, tal vez el hermano Joel se acuerde que cuando llegamos, estaba ahí uno de mis hermanos. No sé si el hermano Joel se acuerde que mi hermano corrió y corrimos y nos abrazamos los dos y casi lloramos los dos ahí. ¿Por qué razón? Hermano Joel no sabía mucho eso, y no sé si se lo conté o no, pero él había tenido muchos problemas en su vida personal. Había hecho muchas cosas malas, ¿sí? Y yo la verdad estaba muy molesto con él, porque no era lo que realmente mis padres esperaban de él. Pero cuando lo vi, hermanos, todo eso lo dejé atrás, hermanos, realmente, porque es mi hermano. Y lo abracé y lo besé y lloré con él porque tenía mucho tiempo de no verlo y quería verlo. El amor entre hermanos no se termina. ¿Tiene algún hermano que haya muerto? ¿A poco dejó de amarlo? No, lo sigue amando. Bueno, así es, hermanos, lo que está queriendo decir la palabra ferviente aquí. Es un amor interminable, un amor que no se acaba. Fíjense en esto, hermanos. Pedro no solo deseaba que ellos se amaran intensamente y extensamente, sino también que este amor además fuera capaz de cubrir los pecados de los hermanos. Un momento aquí. No se trata de encubrir el pecado, ¿ok? No se trata de que si mi hermano está cometiendo pecado, entonces no porque lo amo no le digo nada. No, porque lo amas le debes de decir. La mejor manera de demostrarme a mí que me amas es que me digas si yo estoy haciendo algo equivocado. Claro, va a depender de mí si yo acepto o no acepto la corrección, ¿verdad? Va a depender de ellos. Pero al final acabaremos entendiendo que es una muestra de amor que alguien corrija nuestros errores. Así que aquí no está hablando Pedro de consecuentar el pecado, de consecuentar el error. No está hablando de eso. Porque la Biblia, hermanos, es clara cuando habla de que nosotros debemos disciplinar a aquellos que están en pecado. No es el tema aquí, pero usted puede leer primero a los Corintios desde el 5 hasta el 8, y Pedro toca ese tema ahí.
Nosotros debemos de corregir a los que están en pecado. Así que, más bien aquí la idea es que seamos capaces de perdonarnos las ofensas los unos a los otros. Eso es lo que está queriendo decir aquí cuando dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor es capaz de perdonarse las ofensas o de perdonar las ofensas que podríamos hacernos los unos a los otros. Así que Pedro puso aquí el amor fraternal como una parte importante, hermanos, en nuestra relación entre los hijos de Dios. Así que, de hecho, el apóstol Juan dijo que una condición para que la sangre de Cristo siga actuando en nuestra vida es que nosotros andemos en luz y que tengamos comunión unos con otros. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7. ¿Sí? Por lo tanto, el que nosotros tengamos una buena relación con nuestros hermanos es fundamental para que podamos estar preparados para la segunda venida del Señor. Así que eso es lo que dice el verso 8. Ahora vayan al verso 9. Verso 9 está la tercera cosa que debemos hacer. Hospedaos, ¿quiénes? Los unos a los otros, ¿cómo? Sin murmuración. ¿Ok? Vean ahora esta tercera cosa que Pedro mandó. En resumen, se puede mencionar como la práctica de la hospitalidad sin quejarse. La práctica de la hospitalidad sin quejarse. La palabra hospitalidad, o la palabra hospedaos, de donde viene la palabra hospedaos aquí, es una palabra que simplemente significa alguien que es amigo de extraños, alguien que es amigo de extranjeros, se usaba también en ese sentido. Y nosotros encontramos por todo el Nuevo Testamento que el hospedar a las personas, o la hospitalidad, es algo que es enfatizado permanentemente. Mire, por ejemplo, vaya tantito a Romanos 12:13. Romanos 12:13. Y este se lo voy a encargar a... ¿Qué se lo encargamos? Romanos 12:13 a David. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ok. ¿Compartiendo para quién? ¿Para las qué? Necesidades, ¿verdad? ¿Necesidades de quién? De los santos. Como iglesia tenemos una responsabilidad de satisfacer las necesidades de los santos. ¿De satisfacerlas al 100%? ¿Dice ahí que satisfacerlas al 100%? No dice eso. Dice compartiendo para las necesidades. Este asunto, hermanos, de las necesidades de los santos es un tema que en ocasiones puede causar fricciones en la iglesia, porque de repente a veces se piensa que la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar en todo y de solucionar del todo el problema de los hermanos. Pero cuando uno va a la Escritura, uno descubre que aunque se nos manda que nosotros contribuyamos para las necesidades de los santos y que compartamos para ellos, sin embargo, la Biblia pone reglas para esto. Un estudio profundo de 1 Timoteo, capítulo 5, Pablo habló ahí de las viudas y puso reglas muy exactas respecto a qué viuda se debería de ayudar. Y el punto central que Pablo toca es este: porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso? Que primeramente los suyos, la familia, es la que tiene que ver por las necesidades de los suyos. Esa es la primera que tiene que ver. Cuando esos no puede hacer nada o está limitado, bueno, entonces la iglesia puede entrar. Pero no es del todo correcto, hermanos. No es del todo correcto que habiendo quien pueda satisfacer las necesidades de una familia, nosotros tengamos que solucionar todo el problema. No hay un pasaje que hable de eso en la Escritura, hermanos, así. Nosotros tenemos responsabilidad, sí, de compartir para las necesidades de los santos, pero hay que ser sabios en cómo hacemos esto, ¿sí? La única
autorización bíblica que tenemos para que alguien pueda ser sostenido 100% por la iglesia es cuando se trata de personas que están trabajando para la iglesia a tiempo completo o de medio tiempo, ¿sí? Caso de los evangelistas o predicadores, caso de ancianos también que pudieran ser incluidos ahí, bíblicamente hablando. Y el caso de las viudas, que son mayores de 70 años, que fueron fieles, que han criado hijos, que han servido a los santos, etcétera, ¿sí? Son los que están ahí. Eso es lo que la Biblia dice. Así que aquí en esta congregación, hermanos, nosotros hemos pensado, en algunas juntas de varones lo hemos hablado, que siempre tenemos que pensar en 3 fuentes para solucionar la necesidad de la persona. Primero, lo que él mismo puede hacer. Ok, estoy en una gran necesidad. Bueno, ¿sí, tú qué puedes hacer? Bueno, yo puedo hacer esto. Ok. Segundo, ¿qué puede hacer tu familia? Bueno, mi familia puede hacer esto. Ok, ahora sí, yo como iglesia, después de que tú y tu familia pueden hacer esto y esto, entonces yo como iglesia puedo hacer esto. Voy a contribuir a tus necesidades. Esa es la manera más sabia, hermanos, de contribuir a eso. ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, porque podríamos llegar al punto de estar yendo más allá de lo que la Biblia dice, en primer lugar, y en segundo, de estar creando un problema que después no vamos a hallar cómo detener. Hay personas que de repente se van a acercar a la iglesia para buscar esa ayuda económica, sí. Que algunos lo harán sinceramente porque realmente necesitan, sí también. Y hay que ayudarles, definitivamente que hay que ayudarles. Pero no podemos contribuir a que se haga un problema después, ¿sí? Porque luego vamos a batallar, porque la persona va a tener la idea de que nosotros debemos de solucionarle el problema siempre. Pues si la persona pertenece a una familia y esa familia no está imposibilitada, esa familia es la primero que tiene que ver por ella, por esa persona. Bíblicamente es así, hermanos, ¿sí? Así que la hospitalidad es un tema bíblico y se enfatiza y es una necesidad, y hay de nosotros, fíjense en esto, hay de nosotros si no contribuimos para las necesidades de los santos, porque nos es mandado hacerlo. Yo no puedo tomar como base esto que estoy diciendo para decir, entonces no le vamos a ayudar a nadie. No, mal haríamos, ¿sí? Y eso no va a pasar. Pero lo que estoy diciendo es que debemos de tener cuidado con lo que hacemos y cómo lo hacemos, hermano. Bueno, por las experiencias tristes que hemos tenido en esto, es bueno que los hermanos que, sobre todo los que están comenzando, se apoyaran en los hermanos que tienen más tiempo y más experiencia, porque si los hermanos que están comenzando lo quieren hacer sin el conocimiento correcto, entonces esto va a hacerse un problema, ustedes lo están mencionando. Entonces aquí no puede basarse a que la ofrenda es para los santos y punto, y vamos a darle de donde dé y tope donde tope, y luego comienzan a tener, buscar apoyo, y luego hay otros hermanos que les dan el apoyo, y entonces el problema se va haciendo grande y ahí se hace la división. Entonces aquí, para eso, se debe de hacer con mucha oración, y los que están comenzando deben de aprender de los hermanos que ya tienen tiempo, para que sepan cómo hacerse. Estábamos hace tiempo en una reunión de varones y tratando el caso de una benevolencia, y dice un hermano, yo opino que se le den 2,000 pesos. Hermano, nunca hemos tenido 2,000 pesos. O sea, no se trata de hablar solamente por hablar,
O sea, tenemos que pensar antes de hablar. Porque imagínense que le vayamos a dar mejor seguimiento a una, digo, si lo tuviéramos y que se apoyara semejante cosa, hermanos, no es sabio, no es sabio. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es, de acuerdo al problema, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que se tiene y de acuerdo a lo que los varones determinen. Una pregunta que siempre hacemos cuando se trata de esto es preguntar al hermano Toño, ¿tenemos dinero? Porque no podemos hacer planes si no tenemos dinero, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, hermanos, cuando digo que hay que actuar con sabiduría en estos asuntos. Ver qué posibilidades tenemos, ver qué puede hacer la familia de la persona que está necesitada y ver qué la misma persona puede hacer por sí misma. Ahora, habrá personas que de plano no pueden hacer nada por sí mismas. Habrá personas que su familia no puede hacer nada por él. Bueno, ahí sí, hermanos, no nos queda otra más que atorarle al toro, ¿verdad? Y enfrentar el toro y ver cómo le podemos hacer para ayudar a las personas. Pero siempre tenemos que considerar esas cosas. Quiero terminar, hermanos, esta partecita. Entonces, esta es la tercera cosa que Pedro pidió. Vea también Hebreos 13, verso 2. Dice Hebreos 13, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es otro versículo que enfatiza la hospitalidad. En los tiempos, hermanos, quiero terminar ya esto, solamente diciendo, hermanos, en los tiempos del apóstol Pedro, los viajes de los cristianos que iban predicando el evangelio eran comunes, hermanos. ¿Cómo se extendió la iglesia en el primer siglo? Los cristianos yendo de un lugar a otro predicando el evangelio, ¿sí? Todos estos que iban haciendo este trabajo de predicar enfrentaban realmente serias dificultades para encontrar dónde hospedarse. ¿Quién podía tomar cuidado de ellos? Especialmente lugares adecuados. Los lugares que había eran caros y también eran lugares, hermanos, escasos y lugares donde había prácticas inmorales de todo tipo. Por lo tanto, para ellos era muy difícil poder encontrar dónde pasar la noche cuando iban viajando llevando el evangelio. Por lo cual, hermanos, muchos cristianos del primer siglo se dieron a la tarea de hospedar a siervos de Dios que iban predicando el evangelio. Así que mire esto que Pedro menciona aquí, hospedaos unos a otros sin murmuración, ese es el contexto. De eso está hablando Pedro, de hospedar a aquellos hermanos que producto de que iban viajando llevando el evangelio, necesitaban dónde pasar la noche, necesitaban dónde quedarse, necesitaban de alguien que les pudiera tender la mano para atenderlos durante el tiempo que ellos iban caminando. Hay muchas enseñanzas y muchos ejemplos de estos en el Nuevo Testamento, pero los vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, para que veamos cómo los cristianos iban viajando y tenían esa necesidad de que alguien los hospedara. Hay muchos pasajes hablan de esta acción de hospedar a aquellos que estaban llevando el evangelio. A eso se refería realmente cuando se hablaba de la hospitalidad. Bueno, hasta aquí alguna duda, hermanos, o algún comentario. ¿No? Bueno, si no hay dudas, entonces, hermanos, tenemos un himno, hermano Jorge, y luego, hermanos, hacemos una última oración por el hermano Alberto.